Buenas tardes, señores congresistas y a todos los que nos acompañan en esta sala el día de hoy. Siendo las 2 de la tarde y 50 minutos del día martes 17 del presente mes y contando con la presencia de los congresistas Mártires Lizana, Miguel Ángel Elías, Modesto Figueroa, Wilmer Aguilar, Yesenia Ponce, María Melgarejo, Dalmiro Palomino, Miguel Castro Ramírez, Víctor Álvarez, la congresista Esther Saavedra y el congresista Clemente Flores, damos por iniciada la sesión del día de hoy. Se deja constancia de la licencia de los señores congresistas Edilberto Curro López, Horacio Ceballos Patrón y Benicio Ríos Oxa. Se pone a consideración de los señores congresistas la aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria realizada el 10 de abril del presente año. Si hubiera alguna observación al acta, sírvanlo a manifestarlo o pasamos a la votación. Los que estén a favor, bueno, aprobado por unanimidad. Despacho. Se ha remitido a los despachos a sus despachos los documentos recibidos y enviados por la comisión del 5 al 12 de abril del 2018. Si desean, pueden requerir copia a la Secretaría de la Comisión. Informes. Se ha tramitado a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo los pedidos solicitados en la sesión pasada por los señores congresistas Wilmer Aguilar, Joaquín Dipas, Miguel Ángel Elías y Luis Yica. Ayer se ha recibido un oficio, el número 293-2017-2018-HZP-CR del congresista Horacio Ceballos, por el que solicita información sobre las acciones emprendidas por la Contraloría General de la República respecto a diversos temas de presuntas irregularidades en el sector agricultura. Copia de este documento se encuentran en sus carpetas y serán trasladadas a la Contraloría General de la República. Bueno, señores congresistas, señores congresistas, ya está presente el Contralor de la República, el señor Nelson Chac, así es que vamos a interrumpir por unos minutos la sesión para que él pueda pasar y hacer su exposición. Gracias.
ya tenemos la presencia del Contralor General de la República, el señor Nelson Chac, a quien les damos la cordial bienvenida a la Comisión Agraria, y en el momento que usted crea conveniente puede empezar a hacer su exposición. Señora Presidenta, señores congresistas, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Concurro a la sesión de esta Comisión Agraria con el propósito de presentarles de manera muy breve los principales resultados del control gubernamental al Ministerio de Agricultura y Riego y a sus programas y proyectos y organismos públicos adscritos, ¿no?, durante el periodo 2016-2017. Pero antes, quizá para poder contextualizar mejor las cifras y los comentarios que vamos a hacer, permítanme explicarles brevemente, digamos, las diferencias que hay entre los distintos servicios de control o las distintas acciones sobre las cuales voy a hacer esta presentación, ¿no? Como ustedes saben, el Sistema Nacional de Control en el Perú, hasta ahora, porque ya eso va a cambiar drásticamente con la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control que este Congreso aprobó por insistencia hace algunas semanas atrás. Hasta ahora, les decía, el sistema de control está conformado por la Contraloría, las oficinas de control institucional y las sociedades de auditoría. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos información de lo que hacemos de manera sistemática, de lo que hace la Contraloría, ¿no? Pero, por ejemplo, como las oficinas de control institucional no dependen directamente de nosotros solamente ponemos a los jefes de esas oficinas, pero la operación y el financiamiento de esas oficinas depende de cada uno de los gobiernos regionales y locales, no tenemos del todo información sistematizada y actualizada respecto de los servicios de control que vienen generando, ¿no? Esa es una realidad que va a cambiar cuando gracias a la ley que ustedes han sacado podamos absorber administrativamente todas las oficinas de control institucional, y yo he puesto como meta que antes de fin de año vamos a haber tenido el proceso concluido para poder tener el control de todas las oficinas de control institucional de todos y cada uno de los gobiernos regionales, de las sedes y de todas las municipalidades provinciales, ¿no? De tal manera de que efectivamente haya total independencia y autonomía en el desarrollo de sus funciones. Pero eso también implica que van a usar los sistemas de información de la Contraloría, con lo cual ya podremos saber exactamente la información de los servicios de control que vienen desplegando, ¿no? Esa es la razón por la que la presentación del día de hoy versa estrictamente sobre el caso del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, sus proyectos y los organismos públicos adscritos. Pero recién en unas 3 semanas vamos a tener información consolidada de lo que ha pasado de manera similar con las acciones de control que han venido desarrollando las oficinas de control institucional de los gobiernos regionales, en particular en materia de las direcciones regionales de agricultura, ¿no? Y siendo ese el sistema, hay 3 momentos del control. O sea, uno puede controlar antes, puede controlar durante y puede controlar después que se hacen las cosas. Normalmente todo el sistema de control nacional siempre ha existido para desarrollar control posterior. Es por eso de que varias de las filminas que van a ver a continuación hablamos de las famosas auditorías. Hay 3 tipos de auditorías: auditorías financieras, auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño. Las primeras miran el estado de las cuentas, ¿no? Las últimas miran la gestión. Y las segundas, que son las que más se hacen en el Sistema Nacional en Perú, son aquellas que determinan sanciones y posibles responsabilidades. Son los estudios que desarrolla la Contraloría con mayor frecuencia y son esos los resultados que les vamos a presentar. La siguiente, por favor. Dicho esto, entonces, vale la pena tener presente que el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riego, tiene 5 organismos públicos adscritos: el ANA, el SENASA, el INIA, SERFOR, Sierra y Selva Exportadora. Tiene además 3 programas: Agrorural, PCI y Agroideas. Y tiene a su cargo una serie de proyectos especiales que están operando a nivel nacional de forma descentralizada, desde el proyecto binacional Puyango-Tumbes hasta el desarrollo del valle de los ríos de Apurímac, y Mantaro, ¿no? Pasando por Jequetepeque-Saña, Sierra Centro-Sur, la binacional de la cuenca del río Putumayo, Pichis-Palcazu, etc. Entonces, sobre ese marco de referencia, como ustedes pueden apreciar ahí en las filminas que tienen impresas, y también yo creo que se puede ver todavía en la presentación,
En el año 2006 y 2010, el año 2016 y el año 2017 se han desarrollado 367 acciones de control. De esas acciones de control, como ustedes pueden ver, auditorías de cumplimiento, de desempeño y financieras, estamos hablando de 86 acciones de control posterior, de las cuales las más importantes son las auditorías de cumplimiento, ¿no? Y por otro lado tenemos el control ya no posterior, sino simultáneo, que son 273. Por ejemplo, todo este programa en el marco de la reconstrucción con cambios, este modelo de control concurrente, es un modelo de control simultáneo en el cual se da este acompañamiento que ya ustedes conocen, con muchos de ustedes lo hemos conversado, y se viene aplicando de manera bastante satisfactoria en el caso del proceso de reconstrucción, del control de la reconstrucción. Y por otro lado están los informes de control previo, ¿no? La Contraloría solamente emite informes de control previo en ciertos casos, ¿no? Como por ejemplo cuando el Estado compra armas, o cuando, como es el caso de estos, cuando se trata de una concesión o una APP en general y se firman contratos. Antes de que se firmen los contratos hay un informe de carácter previo de naturaleza no vinculante. Pero concentrémonos en las 73 auditorías de cumplimiento, que son de las cuales podemos extraer las principales conclusiones respecto de cómo apreciamos está el sector de agricultura y riego. Como ustedes pueden apreciar ahí, estas 73 auditorías se han desarrollado a lo largo y ancho del Perú, ¿no? En prácticamente más de 20, ahí rápidamente se puede apreciar que han sido más de 20 de los 24 departamentos. Si ustedes lo desean, podemos entrar a mirar en detalle cada uno de los servicios de control posterior que hemos hecho. Es decir, aquí tenemos un resumen ejecutivo de las distintas auditorías que se han practicado en el año 2016. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? En el año 2010, la siguiente, por favor. En el año 2016 y en el año 2017. Es una gran información de detalle, ¿no? Sin embargo, yo quería, antes que eso, y como les digo, si ustedes así lo desean, podemos entrar entidad por entidad. Además, esta es información que se las vamos a alcanzar. Pero a mí me gustaría tener una visión un poco más panorámica de lo que hemos encontrado en términos generales para el caso del sector agricultura, de todos estos informes que se han hecho no solamente al Ministerio de Agricultura, sino a SENASA, CERFOR, Alini, Agrorural, PCI, etcétera, ¿no? Regresa, por favor, una. Ya. Entonces, en general, ¿qué cosa es lo que se ha encontrado? Se han encontrado casos de pago de valorizaciones sin el sustento debido. Y eso es normalmente porque a veces hay problemas con la supervisión, ¿no? Ya sabemos de que hay problemas, a veces los supervisores o no son contratados oportunamente. De hecho, otro problema es que son contratados o designados cuando ya se inician las obras, entonces ahí hay un desfase de tiempo. Pero también es verdad que hay un problema a veces de colusión entre el supervisor y el contratista. Es por eso de que, a propósito de las modificaciones a la ley de reconstrucción con cambios, hicimos algunas propuestas para tratar de resolver este problema, que no es solamente del sector agricultura, sino que se presenta en muchos otros sectores de la obra de infraestructura. Y propusimos 4 cosas, me acuerdo, ¿no? Que entiendo han sido recogidas en el dictamen de la Comisión de Fiscalización, que está viendo la modificación de la ley 30556 de la ley de reconstrucción con cambios. En principio postulábamos que los informes de supervisión deberían ser, cuando son emitidos por el supervisor, a pesar que la Contraloría no ha firmado contrato con el supervisor, pues deberían ser copiados al órgano de control institucional, a la Contraloría, de ser necesario. Pero además, que cada vez que la Contraloría o el sistema de control le pide información al supervisor sobre el avance de la obra, el supervisor debería estar obligado en un tiempo razonable de 5 o 7 días hábiles de poder contestar esa información. En tercer lugar, la Contraloría ya está cambiando y entonces está empezando a tener capacidad técnica que antes no tenía, a propósito del modelo de control concurrente. Y entonces es perfectamente factible pensar que ahora podemos evaluar el desempeño técnico del supervisor.
Y ese desempeño técnico, ese informe, debería servir para activar, en el caso corresponda, los mecanismos de sanción, de inhabilitación que tiene el organismo superior de contrataciones estatales para evitar pues, que malos supervisores continúen siendo supervisores de las otras obras y se sigan reciclando. Y por último, planteamos una cosa que nos parece también muy importante, que es los supervisores deberían ser económicamente solidarios con los contratistas de la calidad de la obra. Creemos que con esto buena parte de los problemas de tener valorizaciones sin sustento debido, los supervisores que, digamos, problemas con los supervisores o adelanto de materiales y adelanto directo sin el sustento, deberíamos poderlo resolver, ¿no? Otra cosa que hemos he podido apreciar en las distintas estas auditorías de cumplimiento es que efectivamente a veces los supervisores contratados no cumplen su función de acuerdo a sus contratos. Es más, yo me acuerdo haber visitado varias de las obras de la reconstrucción donde ni siquiera estaban los supervisores y varias de las obras a nivel nacional donde se supone deberían estar los supervisores, pero uno va a la obra y no están, ¿no? Otro elemento también recurrente es el tema de la aprobación de expediente técnico con deficiencias. Ustedes bien saben que si el expediente técnico está mal, todo lo que sigue va a estar mal. Y de hecho, los expedientes técnicos terminan siendo la forma, digamos, para legalizar los problemas de corrupción. Porque ahí están las partidas que están sobrevaloradas, las partidas que no se necesitan. Y entonces, esa es la razón por la que en el modelo de control concurrente que nosotros ahora estamos desplegando, aunque no para todas las obras, solo para la reconstrucción ahora al principio, uno de los, si mal no recuerdo, el tercer o cuarto hito de control es miramos el expediente técnico. Y entonces la revisión exhaustiva del expediente técnico es un elemento muy importante, así como también la calidad de los procesos de preinversión, ¿no? La convocatoria, otro problema, también es un problema muy común. Y como le digo, no solamente en caso de Minagri, sino en casi todos los sectores que hacen obra. Imaginemos una situación, quizás solo imaginemos, una situación en que no hay corrupción, ¿no? A pesar de eso, vamos a seguir teniendo adendas y sobrecostos. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer las obras sin la adecuada disponibilidad del terreno. Contratan al contratista, empieza a trabajar, le entregan una parte del terreno, pero el resto del terreno ya no puede avanzar. Y entonces el contratista dice, no hay problema, yo te espero. Pero por cada día que pasa, te cobran pues los gastos generales, incluso los costos directos. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque se hacen las convocatorias a los procesos de selección, a pesar de que no se cuentan con los saneamiento físico legal y la disponibilidad de los terrenos, ¿no? Muchas veces también hay problemas con los valores referenciales en los procesos de selección. Eso es algo en lo que estamos trabajando, ¿no? Espero yo que en el segundo semestre de este año tener a disposición de todo el público, evidentemente también de los señores congresistas y sus asesores, un esquema de simulación de precios testigo, es decir, de precios de referencia. Vamos a hacer un análisis, estamos trabajando en eso, para poder identificar con claridad, para los fines del control y mejorar la focalización de nuestras intervenciones, pero además eso también va a servir una batería de costos unitarios y precios de referencia para que la gente más o menos sepa cuánto cuesta cada cosa en cada sitio, ¿no? Con lo cual los valores de referencia en los procesos de elección serán, digamos, más precisos, ¿no? A veces hay problemas en los comités especiales con las calificaciones de las propuestas y no necesariamente se realiza la fiscalización posterior de la documentación presentada por el postor ganador de la buena pro, siendo muchas de ellas falsas o inexactas, ¿no? Hay, como les digo, problemas de ampliación de plazo, generando la aprobación automática y reconocimiento de mayores gastos generales, y presentación de cartas fianzas falsas por parte de los contratistas que no son objeto de verificación. Es decir, ahí hay un tema que efectivamente, a pesar que la normatividad es bastante clara y dice que no se puede aceptar una carta fianza que no esté emitida por una entidad regulada por la SBS, en la vida práctica, como no hay control en la mayor parte de los gobiernos subnacionales, a veces, quizá con más frecuencia de lo común, se aceptan este tipo de documentos, ¿no? Se hacen a veces pagos por metros no autorizados y no ejecutados. Los movimientos de tierras carecen de veracidad al no contarse controles para ello, ¿no?
la inaplicación de penalidad por incumplimiento del contratista. Esas son dos cosas que me parece bastante interesante comentar. Nosotros hemos invertido en este nuevo modelo de control concurrente un poquito más de 5 millones de soles, ¿no? En estos 5 meses que ha tenido operando. Y le hemos ahorrado al Estado más de 60. ¿En qué? En estas dos cosas nomás. Porque como estamos en campo con los ingenieros, porque eso sí, han entrado a la Contraloría como 200 ingenieros el año pasado, y este año voy a autorizar el ingreso de por lo menos unos 400 especialistas más. Tenemos una capacidad que antes no teníamos. Podemos estar en campo y estar viendo lo que está sucediendo. Y entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en varios procesos de descolmatación que se han llevado a cabo? No necesariamente del Minagri. Han ido los equipos de control, de auditoría. Pues que no han ido solo los auditores. ¿Qué hago mandando un auditor a que mire la descolmatación de un río? Si él es contador, auditor, 20 años de experiencia, 3 maestrías, pero no sabe nada de la descolmatación de un río. Entonces han ido con un equipo multidisciplinario de ingenieros hidráulicos y civiles. Y no los he mandado solos, los mandé con ciencia y tecnología. Y entonces han ido con sistemas de estación de control total que se han enlazado al satélite y han rehecho la topografía del cauce. Y los han mandado con dron y han hecho fotogrametría. Con toda esa información hemos demostrado científicamente que han estado pagando valorizaciones adicionales o en exceso a la tierra que realmente han sacado de la descolmatación. Pero justamente ahí está la bondad de este modelo, ¿no? Lo que hace es, como todavía es un modelo de control concurrente, es decir, se aplica antes de que termine la obra, esos problemas se pueden resolver legalmente. ¿Cómo hace el ejecutor? Una vez que se da cuenta y que el propio contratista se da cuenta de que efectivamente su cálculo no es preciso y que le han pagado de más, en la siguiente valorización descuenta, pues. Ya está, todos felices. Incluso estando ahí en la obra, uno puede verificar cosas que en el control posterior no se puede, ¿no? Uno mira el expediente técnico y sabe que estoy pagando por 5 cargadores frontales. Cuenta y hay 2 o 3. Nunca están los 5. Pero estamos pagando por 5. ¿No? Entonces, o aplica penalidad, porque tiene que aplicar penalidad, porque ahí sale el informe de control, porque se hace